Revolución, un cambio profundo, muchas veces violento, en las estructuras políticas y sociales de una comunidad, una definición que inevitablemente nos lleva a pensar en Argentina. ¿Existe un país más revolucionario y a la vez revolucionado que el nuestro? Las diversas revoluciones que atravesó nuestro país están sujetas a los usos e interpretaciones que realizan los historiadores, el Estado y la totalidad de los argentinos, siendo estas lecturas y análisis en constante disputa de sentidos. Hoy, Revolución Podcast se sumerge en el universo de la historiografía y la divulgación histórica. No podíamos hacerlo de otra manera que hablando con un experto en la materia. ¿En qué lugar se encuentra la divulgación histórica en la actualidad? ¿Hay lugar para la polémica en la historia? ¿Cuál es la tarea del historiador hoy en día? ¿Cómo responder a la fake news histórica? Estas son solo algunas de las preguntas que responde en nuestro cuarto capítulo Alejandro Catarusa. Alejandro Catarusa es un historiador, docente e investigador argentino. En la actualidad es profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y desarrolla su trabajo en el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, donde fue vicedirector y director interino entre 2017 y 2019. Su investigación y sus obras se especializan en la historia cultural y política, junto con el desarrollo de las corrientes historiográficas en Argentina durante el siglo XX. Hola, bienvenidos a todos a una nueva edición de Revolución Podcast. Hoy, si bien nosotros desde el inicio yo vengo comentando que estamos trabajando y entrando en conversación con historiadores y personas muy reconocidas y gente que yo admiro y que deseo de verdad poder tener este espacio para poder explayarnos y hablar de estos temas, creo que hoy nos estamos dando un lujo, un placer en particular, y es el hecho de poder hablar con Alejandro Catarusa, uno de los invitados que más estaba esperando y de los que más alegría tengo de que haya llegado a este momento, y espero que podamos tener un intercambio muy enriquecedor. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, ¿cómo te va? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy bien, de nada. Estábamos acá muy ansiosos con las 2 o 3 personas que comenté de mi entorno que se venía esta entrevista y que te conocen también de la universidad. Estábamos bastante expectantes de esta posibilidad. Pero bueno, cuando me contacto con vos, Alejandro, y te comento de lo que tenía ganas de que hablemos en esta oportunidad, pensaba, ¿no?, un poco de lo que había sido tu charla en la Universidad General Sarmiento el año pasado, a fines del año pasado, que justamente tenía este título, ¿no?, tan curioso de sacar la academia a la calle, ¿no?, y pensar en justamente uno de los principales objetivos que tiene también este podcast, que tiene que ver con quizás esa historia que nosotros conocemos por la universidad y por nuestros estudios y los libros que leemos, convertirla en algo que se pueda reproducir dentro de ese ámbito, que no pierda ese peso, pero que al mismo tiempo pueda ser entendida, comprendida y que sirva como parte de entretenimiento también a la gente que lo escuche y que quizás no se relaciona específicamente con estos estudios como lo hacemos nosotros, ¿no? La gente de a pie. Lo que se suele decir comúnmente en la televisión como para Doña Marta que nos está mirando del otro lado, ¿no? Entonces, en este sentido pensaba y te quería consultar a vos. ¿Vos consumís formatos en tu día a día de divulgación histórica? No sé si quizás referidos al cine, a otros podcasts o libros mismos que sean de divulgación. Sí, yo ante los productos que podemos llamar un interés muy intenso y muy vivo, y además me parece que no es una característica estrictamente personal ni de época, sino que tendemos, los vivimos de esto, a mirar con distintas actitudes lo que ocurre con esos productos que están pensados para alcanzar públicos diversos y más amplios, más allá de cómo luego les vaya, que los que constituyen los estudiantes universitarios. En lo personal, a mí el cine me gusta mucho y bueno, el cine histórico
sea histórico en un sentido duro o sea por pura ambientación, es un producto cultural que circula mucho y que está permanentemente presente, de modo que de eso soy consumidor, pero además trato de estar, como te decía, atento a algunas colecciones de libros que pretenden alcanzar circuitos y públicos diferentes a los tradicionales. Hoy en día no son las únicas, pero hoy en día hay una colección de tu propia universidad, la de General Sarmiento, que se llama Años Cruciales, dirigida por Ernesto Boslaski, en la que participan muchos historiadores muy bien instalados en el mundo académico, viviendo para estos otros públicos más vastos. Y también ha salido hace poco una colección nueva de Futurock, vinculada a Futurock, que se llama Colección de Historia Argentina, donde han participado también jóvenes historiadores del mundo profesional. Así que soy un curioso y simpático en principio consumidor de estos otros productos que buscan alcanzar públicos más amplios. No te digo que no me he llevado alguna decepción en algún caso y algún enojo en otros, pero sí, estoy atento a qué es lo que ocurre en esa zona de la producción histórica que intenta alcanzar públicos más amplios, ¿no? Muy bien, excelente, sí. Está bueno también pensar eso, ¿no? ¿Cuál es la recepción que tenemos al momento de consumir este tipo de contenidos? Y bueno, cuál es la respuesta que nos causa a nosotros ese tipo de contenidos. Yo soy de los que creen que actualmente somos de una generación, los que nos recibimos hace poco tiempo, más o menos, ¿no? Los que estamos del 2005 en adelante, se podría decir, somos un poco hijos de esa divulgación que se da tanto en los canales públicos en su momento, como también en los privados, pero que estaba relacionado a Felipe Piña hablando en Telefe, a los programas de Canal Encuentro, a los programas de Paca Paca, incluso para los más chicos. ¿Qué opinión tenés sobre ese tipo de contenidos? Sobre esos formatos que se han adaptado a la televisión. ¿Has tenido la oportunidad de ver alguno? No sé si de participar. Sí, yo he participado en varias ocasiones, no tanto en el diseño de la producción o del conjunto de la propuesta, pero sí como persona entrevistada en producciones de Canal Encuentro, en las que estaba, por ejemplo, he participado en radio en más de una ocasión, aunque es quizá el formato más tradicional. Hay un ya afianzado programa que dirige un profesor de historia, Atilio Bleta, periodista, que se llama Soltando Pájaros, que ya lleva muchos años en el aire. En alguna otra ocasión en producciones también para la televisión, grabadas aquí mismo en estudio. De todas maneras, yo creo que, por supuesto, hay gente a la que resulta más interesante, más agradable o menos. Pero en todo caso, me parece que la historia, si instalamos esta coyuntura en una perspectiva de larga duración, la historia desde su organización profesional, no voy a ir a parar a la Grecia clásica, pero de su organización como una disciplina de base universitaria y con aspiración de profesionalidad, digamos, en las últimas décadas del siglo XIX en Europa y en América Latina también, aunque con ritmo, se vio casi, iba a decir condenada, pero no es el término porque yo creo que lo hizo con cierta alegría, a una participación, se vio convocada a una participación permanente en medios de comunicación que no eran los estrictamente académicos, ¿no? Y estos eran desde manuales de escuela primaria, algunos de los historiadores franceses más importantes
produjeron versiones destinadas a la escuela, es el caso de la BIS, por ejemplo, pero no el único. Y además muchos de ellos tuvieron papeles decisivos en la vida política de sus respectivas naciones, ¿no? En algunos ámbitos nacionales esa tendencia es más fuerte, más visible, en otras menos, pero estoy de acuerdo con quienes piensan que en tanto historia de base universitaria y profesional, la historia de base universitaria y profesional estuvo llamada desde el comienzo a actuar en esos dos campos, el de el escenario público, el espacio político, digamos, las imágenes colectivas del pasado y la propia producción destinada a los pares y a quienes componían el mundo académico. Así que la respuesta corta a lo que vos me preguntabas era sí. He participado, me resulta grato participar, me parece importante, pero no creo que sea una característica solo de este momento ni solo de la Argentina. Inclusive, esto a mí me llamó mucho la atención por la imagen que uno tiene de ciertos grupos e instituciones. La Academia Nacional de la Historia y algunas otras sociedades dedicadas a los estudios históricos tienen programas de radio desde los años 30. Los programas consistían básicamente en transmitir las conferencias que la institución daba para sus miembros, ¿no? Pero en todo caso era una forma también de utilización de nuevos medios para la difusión de algún relato sobre el pasado, ¿no? Totalmente, totalmente, y creo también que es importante pensar la importancia que tienen este tipo de espacios, como vos mencionabas, incluso hace ya varias décadas antes del ejemplo que yo mencionaba, pensar qué importante estos espacios para la reproducción y el interés de gente, estudiantes de escuela secundaria o jóvenes que escuchan por primera vez este tipo de contenidos, estas discusiones y estos debates que se presentan y que los llevan también a querer estudiar historia, ¿no? Que los llevan a que existan cada vez más historiadores, ¿no? Creo que todos solemos tener en algún momento algún punto clave que nos acercó a la historia, que nos acercó a estudiar este tipo de carreras, y creo que muchas veces se vincula a esto, ¿no? Los espacios de donde la historia se nos presentó en la cultura, se nos presentó en la calle o en algún medio de comunicación y que se nos hizo accesibles, ¿eh? ¿Vos creés que hoy en día Argentina particularmente es un país en el cual la historia es accesible para la gente que no tiene quizás un estudio particular o que no está estudiando una carrera? Sí, yo creo que, mira, yo tengo el vicio de instalar las respuestas a estas inquietudes en duraciones un poco más largas. Yo creo que esto no por eludir los problemas y las características propias de esta época, pero me parece que sirve a veces observar que algunos de estos fenómenos, de estas preocupaciones, de estas actividades, tienen una historia. Y mi impresión es que en la Argentina del siglo XX, para tomar un periodo más o menos compacto, la historia fue un muy buen negocio editorial. Quiero decir con esto que hubo muchos libros de historia, algunos sueltos, otros integrando colecciones, que se vendieron muy bien en la Argentina. Es más, si se admite que hubo dos procesos grandes de ampliación de los públicos lectores en la Argentina del siglo XX, uno en el periodo de entreguerras, luego en torno a la Primera Guerra Mundial y un poco más adelante, y otro en los años 60, la historia jugó allí un papel. Vos podrías preguntarme con toda legitimidad a qué llamo yo libros de historia. Una pregunta muy pertinente. Me refiero a libros
como por ejemplo El Santo de la Espada, producida por un hombre de letras, Ricardo Rojas, muy conocido ya en la época, estoy hablando de los años 30, que también era miembro de la Academia Nacional de la Historia y había sido el inventor, mi primer profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, de una historia de la literatura argentina que lógicamente forma parte del conjunto de los objetos de estudio del historiador. Y ese libro se vendió mucho y muy bien durante mucho tiempo, por decir algo. Y en los años 60, yo creo que la producción destinada al pasado, en particular en este caso, la de los revisionistas, pero no solo la de los revisionistas, fue un actor decisivo en el proceso de ampliación de los públicos. Proceso que tiene explicaciones materiales y culturales que no es necesario tratar aquí. Pero en todo caso, la apropiación que el peronismo hizo de las varias interpretaciones revisionistas del pasado convirtieron o contribuyeron a convertir la visión de un grupo de intelectuales relativamente acotado en lo que planteaba Oscar Terán en algún momento como la captura del sentido común histórico, los más cultivados o los letrados. Y yo decía, no solo el revisionismo tuvo que ver en esa expansión de los 60, sino que también, por ejemplo, una iniciativa como la del Centro Editor de América Latina de Boris Spivakov, luego sometido a un emprendimiento, luego sometido a la represión en tiempos de la dictadura, quema de libros, prisión de algunos de sus organizadores, convocando a elencos que no eran precisamente revisionistas, sino que eran más bien de una cierta izquierda historiográfica que había logrado instalarse en el mundo universitario, también consiguieron con la venta de colecciones, por ejemplo, y de fascículos, éxitos de venta importantes. Así que yo decía, me da la impresión de que efectivamente hay un interés por libros de historia. Ahora te voy a contar algo más que a mí siempre me llama la atención, pero en todo caso, hay interés por los libros de historia en los varios formatos que ellos pueden adoptar. Lo que sí debo reconocer es que a mí me sigue sorprendiendo, y me sorprende casi injustamente, porque yo creo conocer la respuesta o la explicación a estas circunstancias. A mí me llama mucho la atención que, dedicándose la historia universitaria a cosas tan interesantes como las distintas formas de las relaciones entre hombres y mujeres, o la discusión en torno a si la modernidad de las familias, la organización de las familias modernas, depende de las relaciones afectivas que se dan en el seno de la familia, o por el contrario depende de cuestiones materiales y que son cuantificables, o cuestiones como las perspectivas que las clases sociales tienen del conflicto o del pasado, temas o la organización de una cultura de la juventud en la Argentina, por poner temas que a mí me resultan interesantes. ¿Por qué en lugar de estos temas los públicos prefieren consumir los relatos sobre la historia nacional en clave política y, con suerte, económica y social, sino política institucional y sin más, la historia que se practicaba hace mucho tiempo? Entonces, yo creo que esto obedece a la circunstancia de que la consolidación de una historia en el mundo universitario, de algo que podemos llamar, como decía en otro momento, historia profesional, es función en el siglo XIX occidental del fortalecimiento de los estados nacionales. La ventaja que tienen los estados nacionales europeos sobre nosotros en ese punto es que todos ellos incluyen alguna etapa que llega a la historia clásica o a la
medieval o a la moderna, y nosotros, América organiza estados nacionales en el siglo XIX, y entonces eso hace una diferencia. Pero en todo caso creo que esto ocurre en buena parte del mundo, no es a entender que las cosas cruciales que ocurrieron en el pasado ocurrieron en los ámbitos políticos, militares e institucionales, más que en los sociales. Me parece que desgraciadamente eso sigue siendo así. Por completo, coincido totalmente. Bueno, pensaba acerca de esto que comentabas, ¿no? Que habías mencionado también de lo que ocurría durante el peronismo, de las interpretaciones que hace el Estado, ¿no? Un tema en el que solemos caer en conversaciones los historiadores que nos apasiona mucho este tema de qué manera el Estado se apropia de los discursos históricos, de los hechos, de la investigación histórica, y pensar acerca sobre todo de los últimos años en los cuales los gobiernos, muchas veces a través de la divulgación también, ¿no? y de distintos componentes audiovisuales, pareciera que se responden, ¿no? El uno a otro, de fuerzas políticas diversas, se responden a través de la historia, ¿no? De esto de, bueno, ahora te vamos a contar la parte de la historia que no te contó el gobierno anterior, ¿no? ¿Qué opinas vos acerca de esta utilización que hacen? A ver, yo creo que es muy atinado el empleo de la fórmula usos del pasado o alguna próxima, usos públicos del pasado, usos políticos o políticas de la historia, políticas de la memoria, para este tipo de tendencia o de fenómeno. Siempre y cuando uno recuerde que en este contexto el término uso no significa que sea un uso necesariamente bastardo o que implique una falsificación necesariamente. Yo creo más bien que el término uso del pasado o estos otros cercanos que tenemos apunta a señalar que incluso la investigación más desapasionada puede plantearse que es usada para entender el pasado, para explicarlo. Entonces habría que separar la idea de uso de la idea de ocultamiento, tergiversación y demás. Dicho esto, diría que este fenómeno tampoco es estrictamente argentino y tampoco es nuevo, justamente por lo que decíamos antes. El pasado es un escenario de muchas otras cosas también. Es un objeto de estudio que puede tratarse científicamente y demás, pero suele ser objeto de luchas que se libran en el presente y que solo son luchas simbólicas en la medida en que se libran en ese plano, pero que tienen efectos muy reales. Es decir, convencer, tomemos el caso de la Alemania nazi, a la parte de la población o parte importante de la población de que los alemanes del siglo XX descendían de una raza nórdica que había sido dominante en las épocas más brillantes de la civilización y que además su supremacía estaba amenazada por otras razas que se consideraban degeneradas, y eso tenía también una explicación histórica. Convencer a la población o parte de la población de esto tiene efectos muy reales, más allá de que sea una construcción simbólica. Entonces, de muchos de esta utilización del pasado en las luchas presentes, es un intento de intervenir efectivamente sobre la actualidad. Algunas versiones son, sin embargo, más toscas que otras. Algunas están sujetas
a comprobación empírica, pueden exhibir la comprobación empírica, otras no, algunas tienen consensos más o menos amplios en la comunidad científica, otras no, y por supuesto siempre hay alguna cuestión que a mí me parece importante tener en cuenta. Durante mucho tiempo hemos olvidado esto, alguna cuestión de valoración. Voy a poner un ejemplo que puede ser delicado, pero yo creo que desde el juicio a las juntas, por lo menos las juntas militares hasta aquí, ha quedado comprobado que hubo un plan sistemático de desaparición de personas por fuera del marco que había establecido la propia dictadura, y que hubo además apropiación de menores de edad. Bueno, esos hechos están verificados. Yo no tengo duda, ni creo que ninguna persona que se haya dedicado a estudiar estas cosas tenga dudas respecto a esto. Ahora bien, hay gente, por eso decía yo lo de los valores, que entiende que esas actividades constituyen delitos, y otras personas que por el contrario entienden que fue la respuesta a una acción que había comenzado antes. Yo tengo mi posición tomada, pero eso ya no implica discutir acontecimients, no implica una discusión fáctica, sino una valoración de las mismas. Y en el mundo de los valores, las reglas de juego son otras, ¿no? A mí me parece que es como un poco como vos decís, los gobiernos que llegan señalan, y además lo señalan explícitamente: te vamos a contar la parte que los otros no te contaron, y ese es una deriva de las luchas que se dan en el terreno estrictamente político. En algún momento pareció que era posible la construcción de algunos consensos políticos y también académicos más amplios en torno a etapas más recientes de la historia argentina. Hoy parece eso estar en duda, como están en duda algunas de los dispositivos de los mecanismos de la democracia, que hasta hace poco tiempo parecían muy sólidos, ¿no? Pensando un poco este tema justo que mencionás en tu respuesta, ¿no? Y esta cuestión de cómo se representa la respuesta por parte del Estado, del gobierno particularmente, que está ocupando el Estado en ese momento, y se busca generar este término tan importante, ¿no? Cuando hablamos de divulgación sobre cualquier tema, pero particularmente la historia, que es la polémica, ¿no? Aparece la polémica como también una forma de acercar a la gente a través del interés, pero que creo que es uno de los grandes errores que se cometen muchas veces en la divulgación, y que el Estado muchas veces se hace parte de esto, que tiene que ver con el hecho de polemizar temas, como decías vos, ¿no? Temas que ya tenemos saldados, temas que hemos discutido y temas que hemos llevado a juicio y que se ha demostrado, como es el caso de los hechos ocurridos y los crímenes de la última dictadura militar. Pero particularmente centrándonos en estos temas de la polémica. ¿Qué crees que hay en torno a esta divulgación que se viene haciendo y que imagino que tiene sus raíces desde los primeros libros de historia, en torno a la posibilidad de caer en la polémica de cuestionar quizás cosas que ya creíamos saldadas, y que muchas veces aparecen lo que hoy en día se conoce y se popularizó mucho como la fake news, ¿no? Como la falsa noticia, como decir algo falso para que cause polémica y que eso haga que la gente consuma nuestras producciones. Bien, yo no voy a minimizar para nada lo específico de la coyuntura de los nuevos medios de comunicación. Me refiero a los celulares, internet y la web y demás. Me parece que eso ha producido un cambio profundo cuyos efectos todavía desconocemos. Sin embargo, también es cierto que las noticias falsas y las invenciones existían
existían en otras épocas, quizá llegaban seguro llegaban con menos rapidez y no con tanta frecuencia a públicos amplios, pero existían. Voy a poner 2 o 3 ejemplos, algunos de ellos intentan ser graciosos, pero me parece que revelan eso, que antes existía, y la tarea del historiador, la de hoy, pero también la de hace 200 años, era descubrir cuáles de aquellos relatos o acontecimientos relatados habían sido reconstruidos con algún apego a las reglas del método y cuáles no. Por ejemplo, es cierto que pierde la inmediatez que tiene la fake news, lo que voy a decir ahora, el caso que voy a contar. Pero cuando se creó y se inauguró el Museo Histórico Nacional, Carranza, su fundador y director, impulsó una campaña muy activa para encontrar reliquias, objetos que hubieran pertenecido a los próceres, sables, plumas, ceniceros, lo que fuera, de modo tal de dotar a esa institución que se estaba creando, esto es 1890, dotar de objetos materiales donde anclar los acontecimientos importantes de la nacionalidad. Una de las cosas que hace Carranza ante la donación de un tintero que, si no recuerdo mal, habría pertenecido a Mariano Moreno. En esa etapa no había en la Argentina todavía posibilidades de corroborar de manera fehaciente esa pertenencia. Bueno, lo que hace Carranza es aceptarlo de la donación e inmediatamente o poco después mandar pintar un cuadro donde aparecía Moreno con el tintero en cuestión. Eso es una operación que por lo menos es aventurada en torno a que A, ese fuera el tintero de Moreno, y B, la ratificación de esa condición a través de la pintura de un cuadro solicitada por el propio director del museo. Del mismo modo, el cuadro famoso donde está reunido lo que podía constituir el Estado Mayor de la llamada conquista del desierto, que figura incluso en los billetes, que es un encuentro que nunca existió, nunca tuvo lugar ese encuentro de los comandantes. De modo tal que falsificaciones, por no hablar de la donación de Constantino en la Edad Media, pero en todo caso, el historiador debe lidiar con eso. No es algo que uno le pueda reclamar al público, porque bueno, nosotros nos dedicamos a esto e intentamos hacerlo de tiempo completo y demás, pero bueno, por lo menos la aplicación del buen juicio y de la búsqueda de información tendría que evitar en la historia los excesos que se cometen en otros planos y en otras disciplinas cuando se habla del terraplanismo. Voy a poner ejemplos muy claros, o se discute el cambio climático. En ese sentido, los públicos que busquen consumir historia me parece que deben estar alerta frente a las posibilidades de construcción de relatos que no respetan las normas del método o violan algo que podemos llamar el sentido común, aunque no se les puede reclamar que se dediquen como nosotros a desmontar cada una de estas mentiras dedicadas al pasado o dedicadas a la actualidad, ¿no? No en vano la construcción de fake news se ha transformado
en una operación política sistemática y muy empleada. Completamente, completamente. Y pensaba en esto que hablabas, ¿no? Del rol del historiador, ¿no? De nuestra tarea. En cuanto a estos temas de divulgación tan específicos, ¿cuáles crees que son otros posibles errores en los que puede caer un historiador y que debería prestar atención cuando intenta continuar haciendo esta acción de democratizar el acceso a la historia y de que ésta sea accesible para todos y que sea en un lenguaje sencillo? A ver, yo creo que hay que admitir algo que nos suele resultar antipático a quienes formamos parte de la llamada historia universitaria o profesional, o nos dedicamos a esto sistemáticamente. Que tenemos que ser sinceros en admitir el corte con el resto de la sociedad. Esto no nos pasa solo a nosotros, les pasa a prácticamente a todas las profesiones. Se supone, yo sé que esto va a sonar un poco credencialista como mirada de la profesión, pero se supone que los historiadores hemos obtenido unas credenciales que nos habilitan para investigar y enseñar historia. Eso bloquea el ejercicio de que otra gente que no tienen tal credencial imagine pasado, lea o consuma películas referidas al pasado, o imagine su propio pasado y el de su familia o su grupo social. No hay. La historia universitaria no posee el monopolio interpretativo del pasado. Son pocas las profesiones que tienen monopolio absoluto del ejercicio de aquello para que lo que están especializadas, pero algunas tienen una barrera técnica más alta que la que tiene la historia. La gente imagina sus pasados sin pedirnos permiso, y la verdad es que no se puede hacer nada contra eso, más que predicar que hay algo que está un poco más allá y que Hobsbawm ponía en términos de que la historia de la identidad no es suficiente para quienes nos dedicamos a la disciplina. Que la historia de la identidad puede ser reparadora, puede dotar de raíces, está muy bien que se ejecute, pero para el historiador que forma parte de estos otros circuitos, bueno, hay algo más allá, que es la comunicación de los resultados de la investigación en un lenguaje que sea accesible a los otros profesionales o quienes estén interesados en leer estas cuestiones, en exhibir la evidencia, exhibir el razonamiento que nos llegó a tal conclusión o a tal otra. En ese sentido, me parece que hay que arrancar planteando que, bueno, aquello que para nosotros es una ocupación, una profesión, que por la que nos pagan, por cuyo ejercicio nos pagan, para otra gente es un entretenimiento, y está muy bien, ¿no? Vuelvo a repetir, o es un ejercicio de otro tipo. Por ende, me parece a mí, hay que tener absoluto respeto a la hora de la comunicación de nuestra producción a estos otros sectores interesados por la historia, pero que no manejan ni tienen por qué manejar esas normas del oficio. Absoluto respeto significa intentar hacer de la mejor manera posible nuestra propia tarea y comunicarlo de un modo accesible y de un modo que haga evidente el razonamiento y las pruebas de las que uno dispone. No tratar ni con condescendencia ni infantilizar a los públicos ampliados, porque la gente posee muchas habilidades culturales y existenciales que le permiten acceder a un texto o consumir una película o algún otro artefacto cultural referido al pasado. Creo que
hay que ser exigente con uno mismo y exigente con ese público, sin caer en la sofisticación que expulse lectores posibles o consumidores posibles de nuestra producción. Ahora, por eso decía, no condescendencia, exhibición de pruebas y de evidencias. A mí me parece que esto que te decía antes tiene algo que ver, ¿no? Lo de que la historia fue un género que se vendió bien y que conquistó públicos y demás, y que tuvo un papel en la ampliación de los públicos. Pero lo que creo que no logramos hacer es, esto también te lo decía antes, lograr que más gentes sepan de qué estamos, a qué nos dedicamos los historiadores, y que encuentren eso interesante. Y para eso, bueno, ese es un desafío que me parece que es de por lo menos mediano plazo, sino largo, y que además, bueno, finalmente los consumidores en ese sentido, los públicos, son soberanos, ¿no? A mí me gustaría que interesara más, como digo, la formación de la cultura juvenil en la Argentina de los años 50 y 60 que algún tema de historia política, o me gustaría que se interesaran más por el intercambio interétnico en las zonas de frontera, por decir algo, que en ciertos aspectos legales o de política institucional. Pero bueno, también es cierto que como decía, los públicos en ese sentido son soberanos, y es lo que me gusta a mí, pero no tiene por qué gustarle a nadie más, en pocas palabras. Muy de acuerdo con esa interpretación del público y esa identificación, ¿no? Como soberano. Pensaba capaz en un ejemplo, decir como, bueno, hoy quizás encontramos no sé, en un puesto de diarios, en una librería o en una biblioteca, periodistas reconocidos que hablan de política normalmente, ¿no? O incluso hace ya varios años, de repente sacar un libro sobre la década de los 90, sobre la última dictadura militar, sobre Montoneros, ¿no? Sobre todos estos temas de mitad del siglo XX en adelante. Y pienso, ¿representa esto un desafío para el historiador, o el historiador lo debe tomar como un complemento a su tarea, y que la gente lea por un lado a María O'Donnell y por otro lado a Cataruzza, por ejemplo? No, mira, yo creo que, a ver, más allá de lo que a uno le despierte el estado del mercado de bienes culturales referidos al pasado, creo que hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que reconocer también que a todos nos gustaría vender más libros. A ver, historiadores, no historiadores, y a los historiadores profesionales también les encantaría vender muchísimo. Dicho esto, creo que no hay solución para esto. Solución quiero decir en términos de intentar que la producción académica o profesional o universitaria compita con éxito en los grandes públicos, no puede ser, no está sujeta a variables que puedan manejarse, por lo menos no del todo. Quiero decir, si uno no lo intenta, seguro no lo va a lograr, pero intentarlo depende de la suerte del mercado, de los intermediarios que son las editoriales, de qué perfil están buscando, de entender que los libros son en un sentido mercancía, y la historia también, ¿no? Entonces,
juegan en el mercado, las editoriales son empresas, ya no existe la vieja editorial que perdía dinero, y ese modelo, si existió alguna vez, ya no existe hoy. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer 3 o 4 cosas. Primero, reconocer que a uno le gustaría vender más libros. Segundo, reconocer que hay gente que, sin tener la pericia que tienen quienes han sido entrenados en la universidad y demás, pueden tener otras cualidades, que son una mejor pluma, una presencia en los medios que le garantiza las ventas, bueno, una serie de factores que pueden hacer que vendan sus productos mejor. También es cierto que hay otros ejemplos, de hecho, entre paréntesis, como les digo, hubo libros de factura histórica tradicional y rigurosa que vendieron muy bien, pero en todo caso, en un mercado como de libros como el de hoy, me da la impresión de que hay quienes pueden competir ofreciendo interpretaciones del pasado, no siempre alocadas, sino siempre mal construidas, con las del historiador profesional. No hay que amargarse por eso, me parece, me da esa impresión. Por supuesto, creo formar parte de aquellos que entendemos que vale la pena el esfuerzo por la divulgación y por la difusión, porque tenemos algo para decir. Tenemos quienes, los historiadores profesionales como conjunto, tampoco creo mucho eso, ¿no? Porque hay colegas con cuyo modo de hacer historia yo no tengo demasiado que ver, o incluso con sus perspectivas del mundo y de la sociedad. Entonces no es solo un tema, o no es un tema del conjunto de la profesión. Diría, para quienes piensan que la historia es una disciplina como la pienso yo, que debe plantear preguntas y buscar respuestas, debe explicar cómo construye esas respuestas, debe dar evidencia, la conquista de públicos amplios es una tarea que vale la pena. Y debe hacerse con toda la tranquilidad posible y sin enojarse. Y con toda la intensidad posible también. Muy bien, me encantó eso de la intensidad, ¿no? Y en la búsqueda de públicos amplios, como mencionabas recién, pensaba en la cuestión de las redes sociales, ¿no? La cuestión de las redes sociales y este desafío que nos presentan un poco a los historiadores de decir, bueno, mira, si vos querés hablar de historia, si querés debatir, si querés generar un intercambio con los comentarios o con otros historiadores que suban contenidos, lo tenés que hacer en 2 minutos, en 3 minutos, o a través de un posteo de tantos caracteres, ¿no? Como diversas aplicaciones de redes sociales que nos limitan un poco el tiempo, ¿no? Que incluso mismo este capítulo de podcast, ¿no? Que ya está llegando a la hora de duración, lo podemos hacer gracias a que el podcast es un formato que nos permite hablar y extendernos más allá de los 2, 3 o 4 minutos que permiten otras aplicaciones, ¿no? En este sentido, ¿vos creés que el historiador se puede adaptar a esta realidad de las redes sociales? No lo sé, voy a ser sincero contigo, lo único que yo uso es WhatsApp, no tengo ninguna otra. O sea, no tengo lo que antes era Twitter, no me manejo con eso. No tengo idea de si la gente más jóvenes, que son muchos, que está acostumbrado a usar eso para otras cosas, los historiadores, quiero decir, más jóvenes, que está acostumbrado a ese formato para otras cosas, puede llegar a resolverlo así. Esto también tiene bastante que ver con características personales. Prefiero, cuando doy clase, la clase explicada, de vuelta, la clase que no se apresura a la hora de la narración, que expone alternativas para pensar las cuestiones. Me gusta dar clase de ese modo.
Para escribir me parece que es una cosa parecida, en mi caso quiero decir, ¿no? Y por ejemplo, nunca he intervenido en las versiones digitales en los diarios, que bueno, uno puede pensar que es ahí una fórmula mixta, ¿no? Porque no te exige que sean solo 4 palabras. No sé, me parece todo muy efímero. No forma parte de mi universo mental, verdaderamente. Ahora, no creo que la condición de historiador impida que uno plantee en 2 minutos o en unas pocas palabras alguna opinión fuerte y con algo de solidez. No veo en la condición de historiador o en el discurso propio del historiador imposibilidad absoluta de adecuarse a eso. Yo estoy casi convencido de no podría hacerlo, pero viste que eso tiene que ver con características propias. Yo estoy más cómodo en una clase de 2 horas que en una ponencia de 15 minutos. Me siento más cómodo con el otro formato. Y bueno, supongo que habrá gente a la que le resultará más cómodo la intervención explosiva o la intervención muy acotada y de 2 frases, pero bueno, ahí es para mí un territorio prácticamente desconocido. Pensaba también en esto que mencionabas antes, ¿no? De la cuestión de los públicos más o menos amplios, ¿no? Que quizás también hay una búsqueda de eso por parte de la gente que se dedica a los medios, y que mencionabas, por ejemplo, a la hora de hablar de un periodista que se dedica a escribir textos históricos, tiene un reconocimiento por tener presencia en los medios que quizás un historiador no tiene, y que es probable que a través de las redes sociales pueda lograr algo parecido, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, que tener un programa de radio reconocido o aparecer en televisión, pero una persona que trabaja en redes sociales, tiene seguidores y se dedica a hacer proyectos, quizás tenga reconocimiento popular, ¿no? En mayor o menor medida. Y justamente por esto pensaba, ¿no? Y ya para ir concluyendo un poco con la entrevista, más allá de que el intercambio me parece muy interesante y muy enriquecedor, pensar un poco acerca de, bueno, como mencionabas vos, este formato académico que nosotros conocemos de las universidades y de las clases, va a ser algo que se va a seguir reproduciendo en el tiempo, ¿no? Y que vamos a seguir teniendo, por suerte, muchas horas y horas de clases de historia en las universidades y en todo tipo de casas de estudio. Pero pensaba acerca para vos, ¿cuál es la importancia de, por ejemplo, que se acerque un aniversario del 25 de mayo, del 9 de julio, o a raíz, por ejemplo, de la película argentina 1985, ¿cuál es la importancia de que se sigan haciendo producciones dedicadas a la divulgación y al público general, más allá de que, como decimos, las puertas de las universidades están abiertas y estos temas se pueden seguir reproduciendo y lo van a seguir haciendo? ¿Cuál es la importancia de que se sigan haciendo este tipo de producciones y estas charlas y estos intercambios para que llegue al público más amplio? Mira, yo les asigno un valor muy, muy importante, y valoro mucho los esfuerzos de este tipo que se hacen con seriedad y con responsabilidad, ¿no? Y en ese sentido, tanto Encuentro como incluso Paca Paca, en aquella versión, me parecía que eran propuestas interesantes. Incluso admitiría que se podían discutir algunos contenidos y demás, pero bueno, eso siempre es así, ¿no? Elegir un monumento a Lavalle no es lo mismo que levantarlo en homenaje a Dorrego. Entonces tampoco hay que magnificar esa disputa que se libra por el pasado. Está instalada en el presente, encuentra también un lugar de expresión en los diversos escenarios pasados,
Así que me parece que mientras las producciones tengan alguna vocación de recoger voces de las gentes que han investigado eso y autorizadas y demás, y por supuesto las lleven con dignidad a la pantalla o al teatro o a donde sea, me parece que vale la pena y que está muy bien hacerlo. Luego, como te decía, la dimensión comercial de todo esto no hay que olvidarla, ¿no? Entonces, si una película, después te comento algo de las películas también, no quisiera olvidarme, muy poco rigurosa desde el punto de vista histórico, referida, no sé, a la guerra del Paraguay, por decir algo, logra instalarse y crear sentido en públicos más vastos que otra que era más rigurosa pero más aburrida. Bueno, hay que entender que la gente también va al cine a divertirse, no solo a aprender historia, ¿no? O ve la tele para divertirse. Parece ser, dicen los que han estudiado esto con ahínco, que el cine argentino no fue particularmente afecto a la temática histórica, salvo que, bueno, alguna de las primeras películas fue sobre el fusilamiento de Dorrego y demás. Pero que fue en los años 70, cerca de 1970, cuando hubo una seguidilla de películas históricas. Antes había estado la Guerra Gaucha, naturalmente, y en torno al 70 hay una de Belgrano, San Martín, el Martín Fierro y algunas más. Históricas, quiero decir, referidas sobre todo al siglo XIX. Así que bueno, habría que ver si en algún sentido aquella vocación, aquella captura de públicos vastos para la discusión histórica que yo mencionaba antes en los 60 y principios de los 70, puede ser un indicio que se aparea a esta recurrencia de directores de cine a argumentos históricos. Si vieron allí alguna nueva inquietud por el pasado. Pero en todo caso, mientras estén hechas con cierto rigor y sean unos productos culturales dignos, creo que es benéfico para la cultura histórica nacional, para decirlo con términos rimbombantes. Perfecto. Y me despido haciéndote una última pregunta breve y haciéndote un poco de trampa, también lo voy a admitir, ¿no? Poniéndome quizás más en el lugar de periodista que de historiador. Cuando comenzaste la respuesta anterior, en un momento dijiste la edición original de Paca Paca, ¿no? Y en este contexto de la coyuntura actual, no puedo evitar preguntarte si pudiste ver algo, si tuviste algún tipo de conocimiento respecto a el nuevo relanzamiento de Paca Paca, en específico, por supuesto, con las aventuras de Samba, ¿no? Aquel dibujo animado tan conocido que habla de historia argentina. Y si tenés alguna opinión sobre esto que ocurrió en las últimas horas, que se ve un Paca Paca totalmente distinto y modificado. Me llegaron comentarios, me llegó la noticia así tal como me la planteás vos, más algún agregado que decían que en las redes sociales había gente que intervenía diciendo, bueno, ahora van a contar la verdad o cosas por el estilo, pero no vi el material, no vi no vi al nuevo Samba, la verdad es que no lo vi. De todas maneras, me parece, naturalmente lo voy a ver, pero vuelvo al tema rigor histórico y valores. Y valores, yo sé que esa es una palabra devaluada y que hace tiempo que no utilizamos, pero decirlo, a ver si lo logro poner rápidamente y precisamente. Las relaciones de dominación entre grupos sociales o, supongamos, entre etnias en el Río de la Plata del siglo XIX, igual que en el resto de Occidente, pero digamos que en el Río de la Plata del siglo XIX,
fueron innegables. Nadie puede negar que esto existía, por diferencias sociales, por diferencias étnicas, por diferencias de haber nacido en el interior, haber nacido en la capital, etcétera. Bueno, la gran pregunta es, una vez estabilizada esa realidad que la hubo, a nosotros, ¿qué nos parece que lo haya habido? Porque hacia el pasado, yo creo que esa es la pregunta, porque esa misma pregunta rebota hacia el presente. Nadie discutiría hoy, me parece a mí, en su sano juicio, la desigualdad existente en la sociedad. Hay gente que está enferma de algunas cosas, que dispone, por las razones que fueran, merecida o inmerecidamente, del dinero necesario para comprar los remedios que le hagan falta. Y otras que padecen la misma enfermedad y también por las razones que fueran, porque no consiguió trabajo, porque no lo buscó bien, por lo que fuera, no la tiene. Bueno, la sociedad debe hacer algo para intentar subsanar, o el Estado, si se quiere, subsanar la situación de aquella que no le alcanza el dinero. Yo entiendo que sí, pero eso es cuestión del mundo de los valores, no de lo que se puede demostrar empíricamente. Es un problema de, si querés, filosófico, ideológico, que se juega en las cabezas de la gente. Hay quienes pensamos que vale más la pena la igualdad, con los riesgos que puede conllevar, que la desigualdad. Y esa posición no depende de lo que pasó en el pasado, depende de cómo uno entiende el mundo, me parece. No sé si te contesté, Diego. Sí. Muy largo. No, por supuesto, quedó respondido. Por supuesto que también todos estamos comenzando a ver estas primeras aproximaciones, ¿no?, sobre este tipo de contenidos. Todavía no está publicado todos los capítulos y todo lo que se hizo alrededor de esta nueva edición de Paca Paca, pero me interesaba bastante conocer tu punto de vista, incluso sin haber visto el capítulo, pero sí ante la polémica que respecta a esto, ¿no?, sobre este cambio de lenguaje o este mensaje nuevo que se quiere dar desde la nueva dirección del canal. Así que bueno, Alejandro, la verdad que más que contento con el intercambio que mantuvimos. Te agradezco enormemente y te comento también a nivel personal, me pone muy feliz que exista este capítulo dentro de Revolución, que es un podcast muy a pulmón y con la intención esta, ¿no?, de poder explayarnos quizás en temas que quizás nos cruzamos en alguna jornada universitaria y decimos estaría para charlar un poco más de tiempo, y creo que se logra a través de este formato. Bueno, yo te felicito, Diego, lo felicito por el esfuerzo. La verdad es que la pasé muy bien charlando aquí contigo. Así que, bueno, empuje y coraje, y que tengan suerte en el emprendimiento que están llevando adelante. Los felicito y, bueno, estamos en cualquier momento al habla. Muchísimas gracias.